La terapia cognitivo-conductual tiene influencias importantes de filósofos y científicos. Por ejemplo, John Locke afirmaba que la mente es una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco, en donde todo se describe mediante asociaciones. Esto alimentó la idea de que la conducta se forma por aprendizaje. Auguste Comte, con su positivismo, exigió que el conocimiento fuese medible y observable, empujando a la psicología hacia una ciencia empírica. Y la visión mecanicista de Newton, que entendía la naturaleza como regida por leyes causa-efecto, inspiró a los futuros conductistas a pensar la conducta también como un sistema de este tipo. Estos fundamentos entonces dieron origen a la primera ola conductual. En Alemania, Wundt buscó estudiar la mente de manera científica, pero su método introspectivo era difícil de replicar. A la par, William James proponía el funcionalismo. Decía que los procesos mentales debían entenderse por su función adaptativa, no por su estructura. Este análisis en función de la función y no de la estructura es la base que décadas después inspiraría tanto a Skinner como a las terapias contextualistas de la tercera ola. Esto también muy influenciado por Darwin. Mientras tanto, en Rusia, Segenov proponía que toda conducta humana era un reflejo, y Bekhterev lo avanzó desarrollando la reflexología. Luego Pavlov, con el condicionamiento clásico, demostró que los organismos pueden aprender a responder a estímulos nuevos mediante asociación. En Estados Unidos, Watson fundó el conductismo, declarando que la psicología debía estudiar solo lo observable. Mostró que incluso el miedo podía condicionarse. Thorndike introdujo la ley del efecto, base del aprendizaje por consecuencias, y Skinner llevó esto a su máxima expresión con el condicionamiento operante y el análisis funcional de la conducta. Cierra así la primera ola, que se basaba en el aprendizaje, la anticipación o predicción y la conducta y las consecuencias. Pero esta mirada quedó corta para explicar la complejidad del pensamiento humano, dando paso a la ola cognitiva, segunda ola. Aquí reaparecen filósofos antiguos como Sócrates, con su método de preguntas guiadas que inspiró la reestructuración cognitiva, y los estoicos como Epícteto, que decían que el sufrimiento proviene de la interpretación, no de los hechos. Kant a su vez sostenía que no conocemos la realidad directamente, sino a través de estructuras mentales internas, lo que anticipa la idea de esquemas. Científicos como Ebbinghaus estudiaron la memoria, y la Gestalt mostró que la percepción se organiza en patrones. Piaget describió el desarrollo del pensamiento, Tolman propuso los mapas cognitivos, Miller planteó la capacidad limitada de la memoria, Chomsky refutó el conductismo al demostrar que el lenguaje es creativo, Kelly desarrolló los constructos personales, Broadbent explicó la atención, Newell y Simon la resolución de problemas, Bandura el aprendizaje social, y Neisser afirmó que la mente reconstruye la realidad. Así, en el ámbito clínico, Albert Ellis creó la TREC con el modelo de ABC, afirmando que la interpretación es central, y Aaron Beck consolidó la segunda ola con su teoría de los esquemas, distorsiones y la tríada cognitiva. La segunda ola se centra en el contenido del pensamiento, en qué pienso y en cómo corregirlo. Sin embargo, esto también tuvo limitaciones, puesto que como se basaba en cambiar los pensamientos, cosa que es biológicamente difícil de lograr, dada la relación 3:1 del sistema límbico hacia el prefrontal, hecho que la neurociencia moderna demostraría más adelante. Entonces esto abrió paso a la tercera ola, la contextual, y aquí entra una filosofía distinta que es el contextualismo. Según el contextualismo, el comportamiento solo puede entenderse considerando el contexto histórico, situacional y funcional en el que ocurre la conducta. Esta idea tiene raíces en el pragmatismo de William James, que decía que la verdad depende de la utilidad, y en Dewey, que veía el pensamiento como una herramienta práctica, y en Stephen Pepper, quien formuló el contextualismo como una hipótesis mundial. Dice que nada tiene significado aislado, solo en su contexto y función. Esta visión es la base de las terapias que no intentan cambiar lo que la persona piensa,
sino cómo se relaciona con sus pensamientos y qué función cumplen en su vida. Entonces, sobre este marco, nace Hayes, quien desarrolla la teoría de los marcos relacionales, la RFT, valga la redundancia, que es como una teoría moderna del lenguaje como conducta relacional. Y luego la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, que introduce conceptos como difusión, aceptación, flexibilidad psicológica y acción guiada por valores. En paralelo, Kabat-Zinn trae el mindfulness al ámbito clínico, lo que influye en el ACT, en la DBT de Marshall y Nehan, centrada en la regulación emocional, en la tolerancia al malestar y en las habilidades interpersonales, y en el MBST. Desde Chile, Maturana y Varela aportan con la biología del conocer, afirmando que el organismo no capta la realidad tal cual es, sino que la co-construye, reforzando la mirada contextualista. Finalmente, Viktor Frankl, aunque previo, se integra conceptualmente a la tercera ola al enfatizar que la vida necesita de valores y de sentido.